Míralo, este video es súper fabuloso. Hola a todos y bienvenidos a Nidia Delgado. Ustedes tengo sueño, ya he hecho esta intro como 7 veces por, por culpa de la escritora. Entonces he tenido que repetir esto y estoy cansado. Esperado. Entonces, ya lo siento casi que eso. El día de hoy vamos a ver nomenclatura. En serio, ya lo he dicho como 7 veces. Pero nomenclatura. Y esa vez en nomenclatura vamos a ver el camino del oxígeno. Todo lo que puede salir si unes oxígeno con diferentes cosas. Está la opción de que si unes oxígeno con un metal, o sea que en la tabla periódica está en la sección de metal, te, de metales, te da un óxido básico. Y ese óxido básico, además, te lo unes con agua, que es H2O, te da un hidróxido. Y si por otro lado unes oxígeno con un no metal, que esté en cualquier otra sección que no sea la de metales en la tabla periódica, te da un óxido ácido. Y si ese óxido ácido también lo unes con agua, te da un ácido oxácido. Y si vas y coges un hidróxido y un ácido oxácido y los unes los dos así bien locos, así para unir de todo, te sale una sal oxisal o una sal neutra. La sal oxisal es que está la sal como tal y además hay oxígeno. La sal es simplemente una unión entre un metal y un no metal, no compuesto. Entonces la sal neutra es que no hay ni hidrógeno, ni oxígeno, ni nada extra al metal y el no metal. Y tan solo es... Ya es nada más el metal y el no metal. Más agua. Porque en las sales siempre queda más agua. Entonces... ¿Ya? Vamos a recordar cosas importantes para la nomenclatura. Para que no sepa nomenclatura es nombrarlos. Al parecer es también importante nombrar elementos químicos. ¿Eh? Así de pronto aprendes a nombrar a tu perro. Inteligencia, otro nivel. Entonces, cosas importantes para recordar. Esto es un lindo cuadrito que nos ayuda a recordar las terminaciones. ¿A qué me refiero con terminaciones? Ahorita lo veremos cuando nombramos. Si por encima es que cuando pones el elemento para identificarlo con qué estado de oxidación está trabajando, o sea, si está trabajando, si digamos tuviera dos, si está trabajando con el mayor, sería ICO. Ahí está, digamos en ácidos sería hipooso, el menor menor, si fueran cuatro. El oso sería el tercero si fueran cuatro. Ico sería el segundo si fueran cuatro. Hiperico sería el mayor. Y hay otra terminación que es hídrico, pero esa determinación de hídrico es solamente para los hidrácidos, que es un no metal más hidrógeno. Estos no los vamos a ver porque no están en el camino del oxígeno, pero es interesante saberlos. Este cuadro es muy importante, si quieren aprender a hacer nomenclaturas, les recomiendo aprenderse todo este pedacito. Ahí están en sales. Sales, ya les dije lo que es, la unión entre eso y eso. Y entonces está, las oxisales son todas las que son hipoito, ito, ato y perato. Y es lo mismo que hipooso, oso, ico y perico. Obviamente per, el nombre del metal o no metal, ico. Esos puntitos son el nombre del metal o no metal. Entonces, esos son para oxisales. Pero entonces, si en el metal, bueno, no metal generalmente, no metal en oxisales, si el no metal era hipooso, pues la respuesta va a ser hipoito. Si antes era oso, ahora va a ser ito. Si antes era ico, ahora va a ser ato. Y si antes era perico, ahora se va a hacer perato. Y el uro era si antes era hídrico, cosa que no vamos a ver, pero también es importante saberlo. Listo. Vamos ya a empezar con el ejercicio. Que se me ocurre hacer un interesante ejercicio muy sencillo. El cual es este.
Es un ejercicio donde muestro todo el camino del oxígeno. M es un metal. Y NM es un no metal. Ahí muestro un camino donde se muestra todo el camino del oxígeno. Eso es todo lo que se puede combinar con oxígeno. Hay que te dé algo. Ese es un ejercicio que lo voy a hacer con metales que nada. Bueno, metales y un no metal. O sea, un metal y un no metal. Que nada más tengan un solo estado de oxidación. Por lo cual siempre van a ser ICO. No lo he dicho, pero siempre que nada más tengan uno va a ser ICO. A la hora de nombrarlo. Ya ahorita lo veremos. En este caso, escogimos como el metal el zinc. Que pues en el nombrecito que se le ve en la tabla periódica es ZN. Y silicio como el no metal, que es Si. Bueno, el estado de oxidación del metal, que es zinc, es 2. Y el estado de oxidación es de silicio es 4. Eso es lo que digo para lo de ICO, oso y todo eso. Si tuvieran más, pues no sería ICO tan solo, sino oso y todo eso. Entonces aparece en la tabla periódica. Nada más compres una tabla periódica o descarguenla y ya. Listo, ahora vamos a empezar. Si vieron el ejercicio, mostramos que el metal más oxígeno nos daba A. O sea, poníamos rayita A. Por lo cual, acá vamos ahora a resolver A. En A, para que no sepa, en la nomenclatura generalmente se nombra de tres formas diferentes. Lo que es la nomenclatura tradicional, la stock y la sistemática, en orden como está ya. Digo en general porque hay algunos casos en los que no pasa esto, pero creo que en el camino del oxígeno no hay ninguno. En el camino del oxígeno todos se nombran con estos tres. Ya si haces el camino del hidrógeno, que son lo que no vamos a ver, sí hay algunos que nada más se nombran en tradicional y stock. Vamos a empezar. Tradicional para SNO. Pero acá falta algo. ¿Por qué? Vamos, acá falta algo. Pones SN2 en algún lado antes. SN2. ¿Qué pone S? Bueno, ZN. Me corrigen el vocabulario. Esto es video de química. Decepcionante. 2. Más. O sea, porque lo estás uniendo. O 2. El estado de oxidación de O siempre es menos 2. Pero para lo que vamos a hacer se toma como si fuera 2. Lo que hacemos es cruzarlo de lado. Hagamos el 2 del zinc pasa a ser un 2 debajito del O. Y el 2, ajá, así con esa curvita. Y el 2 de oxígeno pasa a ser un 2 en el zinc. Entonces termina zinc 2 más O2. Y eso se simplifica. Es como matemáticas, toca simplificar. Hay que simplificar, digamos, si los dos números son divisibles entre 2, pues los dos se dividen entre 2. O sea, 2 dividen 2, 1. 2 dividen 2, 1. Por lo cual termina SN1 o 1. Y cuando habéis 1 no se pone. Es lo que hay que hacer siempre al inicio. Ahí no es que me da respuesta porque pues se simplifica ya casi lo mismo, pero es importante para cuando tiene otros estados de oxidación. Ahorita la vamos a ver con el 4. O sea, con el silicio que tiene 4. Bueno, en tradicional, en los que son óxidos, recuerden que esto es un óxido básico. Siempre es óxido, en lo que es tradicional y stock. Óxido. Y en tradicional se pone óxido, el elemento, digamos acá es zinc, y la terminación, digamos si fuera hipo o bueno, oso o ico. Y si fuera, digamos, hiposo sería hipocinxoso, algo así. No estoy seguro del nombre. Hay algunos que cambian. Pero en general la noción global es esa. Entonces era acá cinxico. Cinxico. Puesto que al nada más haber uno siempre es ico. Ahí vemos que es zinc, ico. En lo que es stock, que es la segunda, es óxido. En esos dos siempre empieza óxido.
de zinc, o sea, de el elemento, y se pone entre paréntesis un número en griego, el cual va a ser el estado de oxidación. Digamos cuando les dije, bueno, pero números romanos, es casi lo mismo. Están en el planeta solar, pa. Entonces, pues entre paréntesis se pone un número romano el estado de oxidación. Digamos, cuando les dije que zinc trabajaba con 2 se pone entonces un 2 en romano adentro de ese paréntesis. Si trabajaba con 7 y todo eso, se pone el número romano correspondiente. Mientras que en sistemática pones en mono óxido de zinc. Es básicamente lo mismo que en el stock, solamente que no pones el número en romano y antes del óxido pones, digamos, mono, bi, tri, tetra, penta, eh, según la cantidad que haya. Digamos, acá digo mono óxido porque cuando vemos la fórmula, digamos, cuando vemos la fórmula ZN o vemos que nada más hay uno de oxígeno. Al no aparecer ninguno sabemos que es uno. Entonces ponemos mono. Mono es para uno. Bi o di es para 2. Tri es para 3. Tetra es para 4. Penta es para 5 y así sigue. Entonces ponemos monóxido de y el elemento. Pero si digamos que en el elemento hubiera dos, o sea, dos moléculas de ese mismo elemento, digamos si fuera ZN2, entonces pondría bi el elemento. Es básicamente lo mismo que con el oxígeno, lo de mono, di, tri, tetra, penta y todo eso, solamente que si se da el caso de que sea mono, no se pone, se obvia igual que el uno, pero en el óxido sí, nada más acuérdense de eso. Si es mono, no se pone mono 5 mono el elemento, sino que nada más se deja zinc. Pero si fuera 2, sí sería di-zinc y todo eso. Listo. Eso ahorita lo reforzaremos más. O sea, en los otros ejercicios son diferentes, pero más o menos siguen la misma fórmula. Ahora lo vamos a hacer con el no metal. Acá ya escribimos lo que es lo que hicimos arriba antes. Silicio trabaja con 4 y O trabaja con -2, pero al giro se utiliza con 2. Entonces, silicio terminaría con 2 y O4. Entonces, lo que se hace es simplificar. Los dos son divisibles en 2, entonces termina silicio 1, silicio 1, no 8, no se está multiplicando, recordemos. Entonces, pequeños errores, ¿no? A todos piensan que simplificar es lo mismo que multiplicar, que es lo mismo pero al revés, ¿no? Entonces, al simplificarlo, nos daría silicio 1 o 2. Sencillo. Entonces, en tradicional sería anhídrido. ¿Por qué? Porque en los óxidos ácidos en tradicional, solamente en tradicional, al inicio en vez, digamos, en los óxidos básicos era óxido. En los óxidos ácidos es anhídrido. En óxidos ácidos, recuerden. En tradicional, anhídrido, óxidos ácidos. Listo. Anhídrido, bueno, silicioso. Silícico. ¿Silícico? Silícico. Es difícil el nombre, pero es lo mismo. Básicamente es lo mismo que el tradicional en óxidos básicos, solamente que en vez de ir óxido, va anhídrido. Oh, pues obviamente no es lo mismo en todos los casos. Depende del estado de oxidación, lo mismo, la terminación, si es el mayor ico y así. Al nada más silicio, nada más también tener uno, pues también va a ser ico. Esto. Ahora vamos a stock, que es SK, que es óxido de silicio y el número en romano que sea su estado de oxidación. Vamos acá, 4, porque es el estado de oxidación original. Entonces, acá, si se dan cuenta, ahí ya es como el stock de los óxidos básicos. Este sí es exactamente lo mismo. Óxido de el no metal en este caso, ya que es un óxido ácido, y el estado de oxidación normal. En el sistemática de los óxidos ácidos,
también es exactamente lo mismo que la sistemática de los óxidos básicos. Es dioxo, monooxo, trioxo y así según la cantidad de oxígenos que haya. Digamos, ahí, ya que lo estamos haciendo con SiO2, entonces ya que hay dos de oxígeno, dos moléculas de oxígeno, entonces sería dióxido de silicio. O si fuera con otra cosa de un no metal. Pero recuerden, lo mismo, lo vuelvo a repetir. Si silicio trabajara con, digamos, 3 sería de trisilicio. Si trabajara con 2 de disilicio. Si trabajara con 4 sería de tetrasilicio. Pero al nada más trabajar con uno y al escribirse mono no se pone. Listo, vamos a ver por la segunda parte del ejercicio. Este ejercicio se pasa en 3 partes. La anterior era la más sencillota. Ahora vamos a ir con lo que es C y D. Sencillos. Decíamos que C era la unión de la respuesta de lo que nos dio al unir el metal con el oxígeno. Por lo cual C es nuestro óxido básico más agua. He dicho, pero nuestro óxido es básico más agua. Que fue la respuesta que sacamos en el A de antes. Bueno, agua siempre es H2O. Para hacer esto hay que tener en cuenta algo. Y es el hecho de que siempre que unas un óxido básico con agua, será un hidróxido. ¿Y esto para qué nos sirve saber que es un hidróxido? Primero para nombrarlo. Y segundo para saber cómo se soluciona. Porque siempre los hidróxidos son el no metal. No metal. Y al lado un paréntesis. A veces lo van a ver sin paréntesis, pero cuando lo vean sin paréntesis es porque es 1. Pero vamos acá, al haber 2, es OH, entre paréntesis 2, porque hay 2 veces OH. Ya ahorita les explico cómo se hace eso. Pero entonces es lo que digo, siempre un hidróxido va con OH, entre paréntesis. O si no está paréntesis porque es una molécula de OH. Pero eso, ¿cómo lo sabemos? Pues cogemos. Hay 2 de hidrógeno, listo. Sabemos eso. Pero miren, hay uno de oxígeno en el óxido básico y uno de oxígeno en el agua. Entonces los podemos unir los dos. Entonces quedaría O2H2. Pero todo eso lo podemos unir en un solo paréntesis, diciendo que sea OH2. No puede ser HO porque así no es OH. Acuérdense que siempre un hidróxido va a ser OH. Pues así es lo que sabemos, o sea, los tratamos de coger cuantos podamos, digamos, o tal y tal, tratando de formarlos en una cantidad en la que quede exacto. Haciendo así que sea eso. En el estado de oxidación, eso es algo que no os he contado. Oxígeno siempre trabaja con -2, eso ya lo dije harto en este video. Pero hidrógeno, que es H, siempre trabaja con +1. Por lo cual el estado de oxidación de todo en general es -1. O sea, de entre paréntesis OH es -1. ¿Y para qué nos sirve el estado de oxidación? Eso es nada más para igualar. Digamos, si les diéramos esa forma, la misma, es ZN o H2-1. Y no les dijéramos que esta oxidación tiene zinc. Pues sería tan fácil como coger 2 y multiplicarlo por el -1, que nos daría -2. Y al saber que es -2 y que el estado de oxidación siempre tiene que estar igualado a 0, por simple lógica sabemos que el otro es +2. Y así es como sabemos cuál es el estado de oxidación. Se tienen que poder cancelar hasta que dé 0 al sumarlos o restarlos. Bueno, siempre restarlos porque tienen que dar 0. Entonces, básicamente eso. Para eso sirve el estado de oxidación, por eso es que lo estoy diciendo tanto. Es muy importante para cuando no les dan el estado de oxidación del metal o no metal. Entonces, ahora vamos a empezar con lo que venimos, nombrarlo. Esto es un hidróxido, recuerden. Entonces, en tradicional es básicamente lo mismo que hemos estado viendo en los tres, solamente que en vez de ir óxido o anhídrido, va hidróxido. Bueno, y cíncico, ya sabemos lo de las terminaciones y todo eso. Listo. En stock va
hidróxido, se también empieza hidróxido, D en el metal y el número en romano, ni idea, ya se me olvidó. Estos son mates, eso sería mate o historia, saber si son griegos o romanos los tipos. ¿Eh? Entonces, básicamente también lo mismo que los anteriores. En los anteriores dos, ante con hidróxido al inicio. Sencillo, el número en romano según el estado de oxidación. Listo. Ahora en sistemática. Es básicamente la misma vaina. Solamente que con hidróxido en vez de óxido. O sea, dihidróxido en vez de dióxido. Y ya. O sea, dihidróxido de zinc. Pero recuerden otra vez. Si cuando decimos dihidróxido es porque... Vamos otra vez a la fórmula. Si decimos dihidróxido es porque hay dos veces la molécula OH. O sea, toda la entre paréntesis. Ese di o tri, según sea, va a ser la cantidad de veces o el numerito que aparezca la molécula total de OH. O sea, el número que tenga acompañado el paréntesis. Y si no tiene nada, pues va a ser mono. Por lo cual es dihidróxido de zinc, porque zinc está con uno. Entonces, bueno, espero que entiendan. No se les olvide que dihidróxido es para todo. O sea, el número que está acompañando el paréntesis de, pues, mono, según sea, del metal. Vamos con D, que va a ser nuestro ácido oxácido. Que el ácido oxácido, como vimos en la primera diapositiva, así lo ha sido en el primer pedacito, es la unión entre el óxido ácido más agua, o sea, unido con agua, y eso es un ácido oxácido. Entonces acá cogimos nuestro óxido ácido que ya habíamos hecho antes y le metimos agua. Estos cambian un poquito, bueno, un poquito bastante de los hidróxidos, porque aquí ya no tienes que buscar que sean exactos. Aquí ya no tienes que buscar exactos para ponerlos multiplicando por el paréntesis. No, acá nada más coges. Bueno, veamos. ¿Cuántos hidrógenos hay? En total, dos. Entonces, dos. Y luego pones, la forma es así, hidrógenos, la cantidad de hidrógenos, no metal en el centro y a la derecha el oxígeno. Entonces coges, ¿cuántos hidrógenos hay? Dos, entonces H2, el no metal, que en este caso es silicio. Y a la derecha la cantidad de oxígenos, que serían 3. ¿Por qué? Porque hay dos en el óxido ácido y uno en el agua, por lo cual serían 3. Esto, eso es muy sencillo, no se les olvide eso de que va hidrógeno, no metal, oxígeno. Y pues así también cuando lo vean ya sabrán que es un ácido oxácido. Bueno, nombrar estos es bastante similar a los otros, solamente que cambia un poquito en la sistemática. Pero bueno, es sencillo. Acá en vez de ser o hidróxido o óxido o anhídrido, en tradicional es ácido. Siempre que hagan un ácido, ya van a saber que es un ácido oxácido. Por lo cual, bueno, no estoy tan seguro. Creo que también hay otro que se nombra ácido, pero en el camino del hidrógeno. Entonces, ácido silícico. Pues es lo mismo exactamente. Así, digamos, si estuvieran haciendo el camino, hubieran visto antes que era anhídrido silícico. Y pues ya si tienen que hacer esto, ya van a saber que nada más cambian el anhídrido por ácido y se pone exactamente lo mismo, silícico. O si lo tienen que hacer desde ceros, o sea, con esa fórmula, ya pueden saber que pues, sería ácido silícico, pues porque los ácidos oxácidos siempre son ácidos, y silícico sería por la terminación. Bueno, decir. Entonces, pues eso me olvidó decirlo. Acá también lo pueden hacer lo de igualar a cero, es muy sencillo. Hidrógeno siempre trabaja con uno, uno por 2 2. Oxígeno siempre trabaja con menos 2, entonces 2 por 3 nos daría menos 6. Menos 6 menos más 2, por lo cual nos daría 4. Menos 6 más 2, por lo cual nos daría menos 4.
si nada más unimos, o sea, tenemos que unir primero los que ya conozcamos, por lo cual nos daría -4. Y para que se igualara a 0, obligatoriamente el no metal tendrá que trabajar con +4. Eso es lo de igualar, muy sencillo. Eso es para poder sacar si es ico, oso y todo eso. Normalito. Entonces listo. Vamos al stock, que se nombra exactamente igual como hemos estado viendo. Solamente que en vez de hidróxido o óxido, se nombra ácido del no metal y el número de su estado de oxidación. Muy sencillo. Ahora el que cambia un poquito, que va a ser la sistemática. En este caso va a ser trioxo. Ojo, acá ya empieza el primer cambio. Al ser trioxo, ya no es óxido, ahora es oxo. Recuerden esto, que siempre que dan óxido va a ser un ácido oxácido. Y recuerden que siempre que tengan que nombrar un ácido oxácido, se nombra es óxido y no oxígeno. Volví diciendo óxido. Entonces es trioxo. Y acá viene el segundo cambio. Bueno, dije que cambia poquito, pero como que cambia bastante. Acá, para esto, ya empezamos a utilizar lo que es el cambio de oxisales. O sea, para el stock de los ácidos oxáceos ya empezamos a utilizar las terminaciones de sales. Digamos, cuando era perico ahora va a ser pera- perato. Cuando era ico ahora va a ser ato. Cuando era oso ahora va a ser ito. Y cuando era hipooso ahora va a ser hipoito. Digamos, ya que era ico, pues va a ser ahí ato. Entonces va a ser trioxo silicato. Va a ser mayor, cambiamos ico por ato. Después ponemos el estado de oxidación, números romanos, normal. D. Ponemos D dihidrógeno. Te dirá, porque en la fórmula hay dos moléculas de hidrógeno. En cuenta que esto se nombra al revés, si lo vemos lógico. O sea, primero nombramos el oxígeno, después nombramos el no metal, que está en el centro, y después de último mostramos el hidrógeno. Trioxo, si hubiera dos de no metal, sería trioxo disilicato, pero al nada más haber uno no se pone. Recuerden, eso es casi siempre en la stock. Al nada más haber uno no se pone. Entonces, trioxo, recuerden lo del oxo, silicato, número en griego, de la cantidad que haya de hidrógeno, digamos, di, tri, tetra. Bueno, ese es el más difícil, pero aunque se medio memoricen que se nombra al revés y que se utiliza lo de atoito, cae sí, easy, easy peasy. Ahora vamos a la parte final y es unir los dos que acabamos de hacer, el C y el D. Pues serían el hidróxido con el ácido oxácido. Esta E nos va a dar una sal oxisal, como vimos en el primer cuadro. También nos puede dar una neutra, pero en este caso nos da una oxisal. Fue lo que acabo de decir, entonces voy a decir otra cosa. Ok, entonces pues acá ponemos nuestro hidróxido, que sería el que decimos, el de OH entre paréntesis, y nuestro ácido oxácido, el de H2SiO3. Ya me acordé lo que estaba a punto de decir, que en las sales siempre da una sal más, o sea, la sal como tal, más agua. Recuerden que siempre que hay una sal va a estar saliendo agua. ¿Por qué? No sé por qué, pero así es. Siempre en sales sale agua, o sea, está la nomenclatura, o sea, la escritura de la sal. Vamos, en este caso la sal, ahorita les explico por qué, pero da ZnSiO3 más una cierta cantidad de agua. Que en este caso... No me acuerdo cuántos eran. Ahorita revisamos cuántos eran. Toca hacerlo primero para saber cuántas aguas salen. Pues siempre es la sal, que en este caso es esa de ZnSiO3, que es la sal, más cierta cantidad de agua, pues el signo de interrogación. Para hacer esto es muy sencillo. Tenemos que tratar de conseguir agua. Al saber que siempre sale agua, así lo podemos hacer por simple lógica. Al saber que siempre sale agua, tenemos que buscar cómo de la cosa básico podemos sacar agua. Digamos, si cogemos
Recordemos que ese 2 en el OH está multiplicando tanto como al O como al H. Entonces terminan O2H2, teóricamente. Por lo cual, al ser H2 con otro H2, al haber dos H2, ¿no? Porque ya lo estamos multiplicando, ¿no? O2H2. Así. Entonces, al haber 2H2, podemos unirlos. Históricamente. ¿Por qué? Porque cogemos el H2 del hidróxido y el H2 del óxido. Digo, el ácido oxácido. Uy, estoy confundido con los nombres. Entonces, los cogemos. Entonces, al haber dos, podemos decir que podría haber dos moléculas de agua. ¿Por qué? Porque las aguas tienen que tener H2O. Pero para eso tendríamos que tener dos de oxígeno. Y en realidad cumplimos bastante bien los dos de oxígeno. En realidad tenemos 5 de oxígeno a unir el de los dos. Pero el punto es que entonces nos sobrarían 3 de oxígeno. Porque pues con esos 3 no podemos hacer nada, no los podemos meter a ningún lado. Entonces, basándonos en el hidrógeno, querían dos moléculas de agua. Entonces sería 2H2O. Entonces, en vez de estar en el misterio, ya sabemos que salen 2. Y así también sabemos que sal sale. ¿Por qué? Porque al ya sacar todo lo que se puede unir para crear agua, ya sabemos cómo va a quedar la sal. ¿Por qué? Porque cogemos todo lo que sobra y lo metemos en la sal. En este caso... Uy, perdón por el golpe. Me pegué sin culpa el micrófono. Pero no me he molestado a nadie. Entonces... La, las sales siempre se ponen así. Primero el metal, luego el no metal y luego lo que haya sobrado. Tanto si sobra oxígeno como si sobra hidrógeno, como si sobra OH. Bueno, el nombre acá es bastante normal, en tradicional, que es silicato cínsico. Y al ser silicato cínsico, pues es porque el primero, que es el del no metal, o sea, acá primero se nombra el no metal en tradicional, se pone con la nomenclatura, con las terminaciones de sales. Entonces pues es ato, porque antes era ico, entonces sería silicato. El otro sí es ico porque así se pone normal. No. En stock se pone silicato de zinc 2. Acá el principal va a ser el silicato. O sea, sí, el silicio. ¿Por qué? Porque acá se nombra primero siempre el no metal. Entonces va a ser silicato de zinc. Lo mismo acá, pues, lo mismo siempre ato o hito de zinc y el número de su estado de oxidación, normal. En stock siempre es el número de estado de oxidación. Ahora, por último, el sistemática, que en este caso sería trioxo, porque se nombra al revés, igual que lo que veíamos en los ácidos oxácidos. Trioxosilicato de 4 de zinc 2. En este caso, en estas sales oxidales, se ponen entre paréntesis los estados de oxidación tanto del silicato como del zinc. Y bueno, eso será todo. Creo que no me estoy comiendo nada. Eso sería el final. De pronto algún día hago el camino del hidrógeno, que también termina con una sal aloidea. Pero espero que les haya gustado, espero que hayan entendido. Me tuve que afanar un poquito más al final, porque ya casi me tengo que ir. Pero espero que hayan entendido. Recuerden lo que en sistemática, en sales oxidales, con que es una sal oxidada, se nombra el estado de oxidación tanto del primer como del metal como del no metal. Y el resto sí ya es más o menos normal, solamente que las terminaciones toca aprendérselos y demás. Con que se aprendan las terminaciones y cómo se utiliza y se igualan a cero los estados de oxidación, creo que están bastante bien. Ya, ya el resto se coge por costumbre. Os recomiendo hacer ejercicios, hay muchísimos por internet. Entonces, bye bye, que tengan una buena semana, que no pierdan química, por favor. Que yo casi lo hago, pero ustedes no, ¿saben? No los quiero ver sufriendo como a mí. Entonces, chao.